vamos a poner, estamos grabando. Bueno, a ver cómo sale esta charla, ¿no? Que también estamos grabando y que va a estar después subida para que todo el mundo la vea. Hay un tema que hay que tener en claro, que es el siguiente. Nosotros no podemos concebir la institución diplomática, ¿no?, o consular sin la existencia del Estado moderno. Cuando nosotros queremos hablar técnicamente del derecho consular, del derecho diplomático, tenemos que remontarnos no más de 2 siglos. O sea, nosotros tenemos que situarnos en el principio del siglo XIX, para poder hablar técnicamente de esta institución, ¿no? De esta representación de los estados en otros estados, etcétera, que después vamos a ver técnicamente. Pero lo que sí nosotros podemos notar es que a lo largo de la evolución del ser humano, sí ha habido antecedentes vinculados a esta institución consular, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Bueno, el asunto es así. El ser humano, durante decenas de miles de años, era cazador, ¿no?, recolector, vivía de lo que cazaba, de lo que pescaba, se movía constantemente, se movía detrás de las manadas, ¿no?, buscando la comida, tenía una economía de subsistencia y fundamentalmente se poblaba la tierra, ¿no? Poblaba la tierra. Dicen los que saben que su origen es África, y de ahí se expandía a lo largo del mundo, durante decenas de miles de años, ¿no? Esa situación se mantuvo hasta un cambio radical que fue el pase del nomadismo a la vida sedentaria. Y esto se produce lógicamente, ¿por qué? Porque el ser humano comienza a cultivar la tierra, comienza a tratar las semillas, a conocerlas, a mejorarlas, ¿no? Domestica ganado, y eso por supuesto va a llevar a que el ser humano se afinque en un determinado lugar. Y fundamentalmente va a dar como saldo que tenga alguna cantidad de alimento en excedencia, no sé, semillas, por ejemplo, todo aquello que no se pudriera, y que le permita a su vez comercializar con otros, alargar su esperanza de vida, mejorar sus condiciones de vida, ya sea mediante la construcción de casas, ¿no?, más precarias, más quechosas, por supuesto domesticando el ganado. Desde esta época, en estos tiempos, surge la relación con, por ejemplo, los gatos, ¿no?, el ser humano y los perros para defensa de lobos y otros animales, o como alarma, y los gatos ¿para qué? Para cuidarnos de las ratas, ¿no?, que se comían las semillas y que además transmitían enfermedades, ¿no? Ahí empezó este matrimonio, por decirlo así. Pero lo que marca este nuevo estadio del sedentarismo, es el surgimiento de pequeños núcleos poblacionales, ¿no? Delimitaciones geográficas que agrupan a determinadas personas, ¿no?, agrupados por necesidad defensiva, para socorros mutuos, etcétera, que claramente nos va a demostrar un adentro de un afuera, ¿no? Esto, por supuesto, nos va a hablar de la existencia de lugares en donde uno va a tener una relación de pertenencia respecto de otro. Pero este excedente económico que yo les hablaba hace un rato va a traer 2 consecuencias. Primero, la más evidente, que es la comercialización, ¿no?, la posibilidad del intercambio, en economías muy elementales, en donde lo que se hacía era el trueque, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el trueque. Pero también la guerra, porque determinados grupos por ahí verían la posibilidad de aprovechar una determinada situación para, no sé, tomar por la fuerza mujeres, niños, hombres, esclavos, alimentos, ¿no? Y esto, por supuesto, de tiempos
muy, muy remotos, demandó la necesidad de que estos pequeños poblados, ¿no?, que después devendrían en naciones, tengan que establecer algunas reglas de juego entre ellos, ¿no? Pactos de paz, de concordia, de comercio, y para eso, empezaron a utilizar una serie de representantes, ¿no?, que provenían de determinados poblados, que se trasladaban a otros ámbitos, a otros poblados, y que iban a hablar en representación del poblado de origen. Yo les cuento que acá ustedes van a ver en la imagen lo que se conoce con el nombre de Estela de los Buitres, Ean Atum, de Rey Lagash, 3.400 años antes de Cristo, ¿no? Es un pedazo de roca caliza, pulida, ¿no?, tallada, que está en París, que conmemora, por un lado, la victoria del rey de Lagash sobre la ciudad de Uma, 3.400 años antes de Cristo, ¿no? Pero fundamentalmente una forma de establecer derechos, ¿no?, de irrigación de las tierras de cultivo, que marcaba también los límites entre dos ciudades, y que ha sido considerada por la historia como el primer tratado diplomático, ¿no?, entre distintas naciones. Vean hasta dónde uno puede, en materia consular, encontrar antecedentes, ¿no? Aprovecho también para comentarles que el 29, hace poco tuvimos el día de ceremonial y diplomático. ¿Qué día es ese, el día ese? El 28 de mayo. 28 de mayo. Exactamente, nosotros el 28 de mayo celebramos, tenemos esa celebración. Ustedes saben por qué, bueno, es por un decreto del año 93 que se estableció esa fecha, pero ¿saben por qué? Porque, y esto lo vamos a ver cuando veamos los antecedentes de nuestro país, el 28 de mayo de 1810, Moreno ya establecía una serie de un reglamento, ¿no?, en materia diplomática y consular, por decirlo así. Y estamos hablando de los albores de nuestra nación, ¿no? Nada más y nada menos. Por eso es fácil encontrar, con el principio de la organización de los estados, fundamentalmente, antecedentes, ¿no?, de valía. No sé si ustedes han visto la película 300, ¿no? Hay una escena al principio, que la tengo acá en esta fotito, que es que los enviados de un rey persa, ¿no?, venían a exigir, venían en misión oficial y venían a exigir un determinado acuerdo, y bueno, los espartanos lo tiran a un pozo, como muestra ahí la imagen, ¿no? Bueno, el tema es así. En la medida que va avanzando el tiempo y que va evolucionando los grupos humanos, ¿no?, a lo largo del planeta, sobre todo en Europa y Asia, ustedes saben que en el mundo griego se establecieron las famosas polis griegas, ¿no?, ciudades-estados. El tema de los griegos, a diferencia de los romanos, es que ellos eran, digamos, estaban fragmentados, los romanos se van a unificar en ese sentido. Y bueno, los griegos tenían también representantes entre las distintas ciudades griegas, y también respecto de naciones lejanas, como puede ser Persia, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que desde estos primeros tiempos se consideraba al representante de la nación extranjera arrimado a nuestra patria, llámese Esparta, por decirlo así, una persona que venía imbuida de un hálito sacrosanto, si se quiere, ¿no? Que nosotros hoy en el siglo XXI vamos a hablar de inmunidades y privilegios, ¿no? Pero en este caso venía rodeado de un hálito de sacrosanto, por decirlo así. De modo tal que este acto de tirar a un pozo a representantes persas, ¿no?, era realmente contrario a las costumbres que podía llegar a tener, podía llegar a existir en esas épocas, porque siempre respecto de los representantes de naciones extranjeras, incluso en situaciones de guerra, ¿no?, y de hecho los persas venían a exigirle a los griegos la sumisión, ¿no? Demandaba un trato que, por supuesto, no podía ser bajo ningún punto de vista este trato violento. ¿Por qué? Porque desde antiguo ya tenían estos representantes este hálito, ¿no?, de respeto, de dignidad, ¿no?, por encontrarse en una tierra
distinta, ¿no?, a la suya, y fundamentalmente, ¿por qué? Por un principio de reciprocidad. Porque si yo trato así a los representantes extranjeros, ¿cómo tratarán a los míos, ¿no?, en el lejano oriente? Bueno, esta es una muestra de cómo no se debe tratar, ¿no?, a los representantes. Y de hecho, esto está enmarcado en el ámbito de, no sé si recuerdan la película, está enmarcado dentro del ámbito de las guerras médicas, que se llamaban las guerras médicas, entre el mundo griego y los persas, ¿no? Conflicto enorme, esto trajo represalias militares y demás, de una historia mucho más larga, ¿no? Pero lo que nos queda en claro acá es que existía un respeto respecto de este funcionario del mundo antiguo que venía en nombre de un tercero, ¿no? Bajo ningún punto de vista se lo podía matar ni tocar, ¿no? Venía con cierta indemnidad. Como les digo, en función de esa reciprocidad. Ya en el mundo romano, ¿no? Los romanos, que brevemente, bueno, Roma se funda 8 siglos antes de Cristo, ¿no? Tiene una monarquía que dura unos 3 siglos. En el año 509 surge la República, y del 509 al 27 antes de Cristo es que se manifiesta esta república y sus instituciones romanas, instituciones políticas, y del 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo, en Occidente, se perpetúa el Imperio Romano de Occidente, y hasta 1453 el Imperio Romano de Oriente, que era un imperio romano más helenizado, ¿no? Griego, por decirlo así, que cae en 1453 en manos de los turcos, la famosa caída de Constantinopla. Bueno, al respecto hay otro punto muy interesante que yo quiero destacar, que es el siguiente. En el universo de las magistraturas romanas y que se estudia en el derecho romano, ustedes van a ver que en la segunda de las etapas que yo les marcaba, en la República, surge un funcionario que es el cónsul, ¿no? Los cónsules romanos. No debemos confundirlo con la institución consulado que nosotros estamos tratando y que vamos a tratar. Porque el cónsul romano lo que vino fue, de alguna manera, eran 2 cónsules, y duraban en forma periódica. Vino a reemplazar a los antiguos monarcas, ¿no? Del 753 al 509, estos famosos 7 míticos reyes romanos. Estos nuevos funcionarios, este consulado romano, vino a reemplazar en esas funciones, en muchas de las funciones, tal vez las más importantes, a los reyes, ¿no? Pero no debemos caer en el yerro de asimilar al cónsul que nosotros estamos estudiando en esta materia, en este curso, ¿no? Existe tal vez una equivalencia solamente de términos, nada más. Y brevemente, los romanos, por supuesto, imperio como fueron, ellos concibieron esta figura del legado, del enviado, ¿no? Esta especie de embajador del mundo romano respecto de las naciones extranjeras, ¿no? Y que también implicaba la recepción de ciudadanos extranjeros en su carácter de enviados, ¿no?, para entablar relaciones. El tema particularmente con Roma es que, bueno, Roma es un imperio, y ustedes habrán escuchado hablar de la Pax Romana, ustedes también habrán escuchado hablar de los avances territoriales, y Roma negociaba de una manera, digamos, a punta de legión, digamos, ¿no? Eran avances territoriales que hacía, y muchas veces era lo que los romanos querían. Pero eso no quita que no hubiera relaciones internacionales, ¿no?, de todo tipo, vinculadas al comercio, ¿no?, vinculadas al ejército, vinculadas a la defensa de frontera, pero claro, en el mundo romano, y bajo la lógica de los romanos prácticos, ¿no?, para casi todo, ellos eran un imperio en expansión, ¿no? Y cuando un imperio está en esa situación de expansión, no es tan afecto a las negociaciones y a las embajadas y a los consulados con las naciones a las cuales va a sojuzgar, ¿no? Las pasa por arriba, por eso lo de la Pax Romana, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, fue tanto el vector que nos marca la duración del mundo romano, del 753 a.C. hasta, en el caso de Oriente, 1453, vean lo que es esto, la cantidad de siglos, que por supuesto sí tuvo un desarrollo, la figura del legado, porque en determinados momentos de paz, en determinados momentos
de no expansivos, ¿no? Roma sí tuvo relaciones con las naciones circundantes, ¿no? Haciendo tratados de paz, foedus, ¿no? De ahí va a venir el término federal, los foedus, distintas relaciones que después van a ser de vasallaje y demás, pero que se fundaba en la existencia y en la presencia de estos enviados o legados, ¿no? Como antecedentes de lo que luego va a ser, muchos siglos después, esta institución consular y diplomática que nosotros venimos a estudiar acá, ¿no? Durante la Edad Media, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, existió también un funcionario que hacía las veces de cónsul, ¿no? De cónsul, vinculado fundamentalmente al comercio. Pero uno de los grandes hitos en esta materia probablemente se vincula al descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque si bien decíamos por un lado que en 1453 cae Constantinopla en manos de los turcos y que va a cortar el camino hacia Oriente y a las negociaciones, ¿no?, que tenía Occidente con Oriente, comerciales quiero decir, los vínculos comerciales entre uno y otro mundo, va a llevar a que, por supuesto, como ustedes saben, la Europa occidental, las naciones más aventajadas a nivel marítimo, investiguen el Atlántico, ¿no? En el caso de Portugal será la costa africana, en el caso de Castilla y León, ¿no?, la España ya unificada, bueno, el descubrimiento de América en 1492. Y este es un hito interesante en la materia, ¿por qué? Porque nos va a referir a la confección básicamente de una serie de documentos que son muy importantes en materia diplomática, en materia internacional, que son, el primero, el Tratado de Tordesillas de 1494, ¿no?, que establece ese límite de navegación entre España y Portugal, y por otro lado, la expedición de bulas papales, ¿no?, a cargo de un papa que era Alejandro VI, que era valenciano, a favor de España, en pos de ese ánimo evangelizador que tenía España, ¿no?, que le había impuesto, y que le otorgaba, o que de alguna manera comprendía justamente lo que se ha dado a llamar justos títulos de la conquista, ¿no? Este tipo de documentos eran de suma valía en el mundo occidental, en la Europa. De hecho, si no me equivoco, así se obtiene Irlanda mediante una bula, ¿no? Eran documentos reconocidos a nivel mundial que establecían derechos y obligaciones entre las partes. Tal vez al momento de la práctica no se respetaban, de hecho ustedes podrán ver cómo Portugal avanza en América, ¿no? Pero bueno, sin perjuicio de eso, este tipo de documentos los va a marcar la existencia de algunos proto-documentos con derechos y obligaciones en donde determinados sujetos, representantes de los estados, van a tener la posibilidad de hacerlos valer, ¿no?, en merced a que existe algo escrito y que fija derechos, ¿no? Son documentos muy importantes en la materia, pero siempre, por supuesto, una mirada histórica y hasta cierto punto remota de lo que tiene que ver con lo que nosotros venimos a estudiar acá, ¿no? Y el último de los temitas es este, que tiene mucho que ver con nosotros y tiene mucho que ver con la historia argentina, que a mí me gustaría que sí le diéramos importancia, ¿no?, a la historia de nuestro país. Con eso quiero detenerme, a diferencia de lo que es la historia del Occidente, ¿no? Porque en esta materia, ¿no?, sobre todo la institución consular, va a tener mucha importancia, va a gravitar mucho a raíz de los sucesos de 1815 y 1818, que van de la mano de la caída de Napoleón, la legitimidad de las monarquías europeas, una santa alianza que se produce en Europa, ¿no?, y que fundamentalmente se va a establecer desde el punto de vista internacional un conjunto de normas, ¿no?, producto de la convención, acuerdo entre los estados, sobre qué, puntualmente derecho diplomático y derecho consular. Ya a partir de este momento nosotros estamos ya en presencia de un derecho, propiamente dicho, consular y diplomático, ¿no? Todavía arcaico, porque estamos en 1815,
Pero a partir de este momento, como yo les decía al principio, es que podemos hablar apropiadamente de la existencia de un derecho consular y diplomático, que va de la mano de dos cuestiones. Primero, y esto se los dije al principio de esta clase, la existencia de los estados, ¿no? Estados es una condición sine qua non del derecho diplomático y derecho consular, o sea, no existiendo un Estado, bajo ningún punto de vista puede hablarse de un derecho diplomático o consular, fundamentalmente, y un comercio exacerbado, ¿no? Un comercio, economías, sobre todo las europeas, tendientes a comercializar sus productos, porque básicamente a finales del siglo XVIII Inglaterra, por ejemplo, se encontraba en la plena revolución industrial, ¿no? Con una serie de productos para vender al mundo, y para eso se necesitaba fijar derecho, ¿no? Establecer derecho, para que los comerciantes ingleses puedan, por ejemplo, comercializar, no sé, en el Río de la Plata, ¿no? Por decirlo así. Si no, iba a haber contrabando. Y para nosotros esto es muy importante, ya como argentinos, ¿no? Es muy importante, porque si ustedes ven la fecha, 1815 y 1818, están de la mano de las fechas de nuestra propia independencia. Declaración de Independencia en 1816. No es casualidad. Nosotros, en 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires, ¿no? Se hace una revolución en homenaje al rey de España, por decirlo así. El poder se retrovierte al pueblo, etc. El 28 de mayo, ya Mariano Moreno establece un reglamento en materia de protocolo y ceremonial, ¿no? Bien, sí. Pero la independencia se declara mucho tiempo después, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones por montones de cuestiones que, bueno, esperemos poder tratarlas, por lo menos, y fundamentalmente, cuando ya no queda otra salida, porque para esta época se produce una alianza de naciones poderosas en Europa, y no cabía otra posibilidad acá, en estos territorios, en estos reinos, que declarar la independencia, ¿no? Ya no había posibilidad de máscara de Fernando VII, esto es una historia muy rápida, está pasada por la historia, pero vamos a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y viene de la mano, ¿no? Lo que va a ser después la expansión europea a lo largo de todo el mundo, de este tipo de tratados, ¿no? De 1815 y 1818 más adelante. Las actas de Viena. Acá les puse una foto de lo que fue las actas de Viena de 1815. Recién, y con esto terminamos, en esta etapa final comienza a perfilarse una regulación, ¿no? El nacimiento de normas vinculadas a derecho consular, derecho diplomático. ¿Por qué? Porque ya existen estados poderosos, absolutistas, ¿no? Unificados, autorreconocidos y autopercibidos entre ellos, ¿no? Que así se van a explayar durante todo el siglo XIX. Lo que a nosotros nos falta es hablar ya del derecho diplomático y el derecho consular moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener como bisagra, desde el punto de vista histórico, yo, por supuesto, ustedes saben, no soy un historiador, pero nosotros debemos tener como bisagra los sucesos del siglo XX vinculados a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Esa va a ser otra bisagra en la materia que nos está ocupando, porque las naciones van a buscar evitar los conflictos bélicos mediante el cumplimiento de normas, ¿no? A nivel internacional, producto de la costumbre, evitar matarse, y eso va a tener como síntesis lo que más adelante veremos a lo largo del curso, que son las convenciones de los tratados de 1961 y 1963, ¿no? Que ustedes seguramente, por el métier que tienen ustedes, seguramente las han conocido. Esto era yo lo que quería comentarles a propósito del material que les voy a subir, ¿no? Para que vean más o menos por dónde va el asunto. ¿Por dónde va el asunto? Nosotros tenemos que aumentar el acervo cultural, cada uno, en forma particular, lo hace, y esto viene bien, porque viene bien conocer este tipo de cuestiones, ¿no? En la formación integral.
Ahora, cuando nosotros hablamos de derecho diplomático y derecho consular, ya nos asentamos, por lo menos, en la media mitad del siglo XX para adelante, ¿no? Para adelante. Cuando ya hablamos de un derecho que con fuente en la costumbre, en gran medida, ya está explicitado, ya está establecido, está escrito, es conocido, ¿no? Y que permite, por supuesto, la capacitación de cualquier persona, cualquier funcionario de alto rango o incluso de aquel que está encargado de ceremonial y protocolo, ¿no? Esto era yo lo que quería comentarles a propósito del material que les voy a subir. No sé si tienen alguna consulta o algo que comentar. Nada, profe, todo muy claro. Sí, y les recuerdo, esta no es una materia histórica ni historiográfica, o sea, son solamente cuestiones elementales que nosotros debemos tener en cuenta a los efectos de arrancar de lleno ya en el siglo XX, ¿no? Mediados del siglo XX, 1961-63, respecto a las instituciones que nos van a regir, ¿no? Porque esto de ahí en adelante, ustedes van a notar que tiene mucha mutación, hay mucho cambio, van cambiando, montones de cuestiones van cambiando y seguirán cambiando, ¿no? Así que bueno, esto era todo lo que yo quería comentarles. A partir les agradezco su presencia, para mí es un gustazo estar acá con ustedes. Y bueno, si no hay ninguna consulta, si les parece, cerramos y estaremos en contacto hasta la próxima vez, ¿no? Gracias, Igualmente, profesor. un placer hablarlo con usted. Muy bien. Bueno, vamos cerrando entonces la sesión. Estamos en contacto. Yo pongo los contactos en el grupo. Usted Bueno, nos va a profe, muchas indicar. gracias. Lorena Buenas tardes, Parra, buena semana. Sí, Lorena Roxana, Parra vos también me había decías avisado algo. que no podía asistir hoy, profesor. Lorena Parra. Ah, Lorena Parra, está bien, sí, no hay problema. Pues esto lo tenemos así grabado, así que todas las reuniones, tendremos que después tener una reunión con ella, pero bueno, más adelante no hay problema. Bueno, Perdón, para sí, cerrar, usted nos va a indicar, nos va a subir todo y nos va a sí, indicar cuál es la próxima clase, ¿verdad? sí, la próxima clase es el mes que viene, la próxima clase de este tipo, ¿no? Sincrónica, sí. Sí, tengo entendido así, pero estoy esperando el cronograma, porque tienen que hacer jugar todas las materias de la Sí, carrera. es como Entonces, que no está todo muy definido aún. no, ellos lo tenían definido, pasa que no me lo habían pasado, ya lo pedí, en cualquier momento ya me lo van a pasar y bueno, ya con eso vamos a hacer el cronograma. Sí, Esto está en el Classroom, entonces. Va a estar en el Classroom. sí, todo esto está en el Classroom. Todo lo que hacemos está en el Classroom. Bueno, Así que bueno. por todo. No, Perdón, Gracias, profesor. Un placer. Como había dicho, entonces toda la información va a quedar en el Classroom y también la bibliografía sugerida, si bien, Exacto. ¿sí? Ahí está. Exactamente. Yo les voy a pasar el material, así que en ese sentido lo van a tener ahí, ¿no? Gracias. Pero les doy algunos comentarios para vean que digamos no es un ladrillote, sino que es por dónde va el asunto, ¿no? Es eso. Está Gracias. perfecto, Bueno, perfecto, Hasta gracias. la próxima, profe, hasta la buenas próxima tardes. vez. Profe, Hasta la antes que se próxima. vaya para todos. Hasta la próxima, Saludos a profe. todos. Pregunto. Buen fin de chicos. Profe, Sí, Irene. usted, tenemos que responder un trabajo práctico, eso, porque me quedé sin batería justo y me tuve que enganchar de otro lado. No. Yo se las voy a dar en la semana las consignas. Así que Bien. por ahora no. Por ahora estamos bien. Bien, gracias, profe. Ok. Hasta luego. Hasta luego, ¿eh?